Es un honor estar aquí, gracias a la Fundación Disenso, gracias a los anfitriones peruanos. Creo que ese video que vimos antes del almuerzo de Alejandro Peña Esclusa es un muy buen marco para este panel, ya que trató el tema del fraude electoral. Hemos visto cómo de alguna manera Venezuela, por encargo del Foro de Sao Paulo, se ha convertido en una suerte de incubadora y aceleradora de startups del fraude electoral en la región. Hay una frase que se suele atribuir a Edmund Burke, la habrán escuchado: para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Esto en realidad es una frase que fue mutando a lo largo de los siglos. La versión original dice: cuando los hombres perversos se asocian, los buenos deben coaligarse, de lo contrario caerán uno tras otro en un sacrificio implacable. Esto es lo que ha estado pasando justamente en la región. A partir de los años 90 se han coaligado los perversos en el Foro de Sao Paulo y uno tras otro han ido cayendo los gobiernos y los países. La disgregación y el aislamiento de las fuerzas democráticas han permitido esto. Creo que por eso es tan importante la existencia del Foro Madrid para coaligar a quienes pueden contraponerse a ese polo. Vamos a hablar en este panel entonces de los procesos electorales que vienen en la región, comenzando por el de Guatemala. Va a tener lugar el 25 de junio. Se eligen presidente, legisladores y municipios, con una segunda vuelta muy probable el 20 de agosto. Van punteando en las encuestas Suri Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, Sandra Torres del partido UNE, Edmund Mulet y Telma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que sería probablemente la carta más visible del Foro de Sao Paulo en Guatemala. Para esto le vamos a dar la palabra a José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional. Es una organización no gubernamental que lucha desde el año 2009 por el fortalecimiento institucional y los derechos individuales, por elecciones limpias y el voto informado y transparente. Es abogado con estudios en la Universidad Francisco Marroquín, en Yale, y es parte de ATAL, una alianza técnica que da asesoramiento al Legislativo de Guatemala. José. Perfecto. Listo. Gracias. Voy a empezar con una analogía poco conocida, tal vez una parte de la historia poco conocida o poco reconocida, tal vez diré, y es en el lienzo de Huachecolán, que es un lienzo de los años 1500 que narra la historia de un pueblo en Guatemala, de Nahuatl, y en ese pueblo se narra cómo sucedió una alianza con los españoles y así avanzaron para conquistar diferentes partes de Guatemala en una gran alianza, y que narra una historia diferente a lo que hemos escuchado recurrentemente, en donde se aliaron con Hernán Cortés, Jorge Alvarado, para librarse de una opresión que existía en ese momento, y era una opresión que venía de los mexicas hacia ese pueblo. Una historia de movimiento de personas, de alianzas, de construcción de puentes que transformó la identidad de todo un pueblo. Una historia de vencedores, no de víctimas. Así que con esa similitud quiero arrancar el día de hoy, porque creo que hay cierta semejanza con lo que estamos viviendo hoy en día y con lo que nos aglutina a todos aquí en Foro Madrid. Tal vez no fue en Nahuatl, sino es un salvadoreño con quien iniciaron la alianza y está dirigiendo todo este esfuerzo, en donde puede ser una coordinación para librarnos de la opresión, de los abusos del poder público a través de las tiranías que se nos ha ido imponiendo
en nuestros pueblos, en nuestros países a lo largo del tiempo. Y como dice ese lienzo, vencedores y no víctimas, estamos en un momento para una gran cruzada para recuperar nuestras instituciones, nuestras tradiciones y protegerlas para que puedan cuidar los derechos individuales. ¿Por qué triunfan las tiranías? Y no me voy a extender mucho en el diagnóstico. Creo que los diferentes países y ponentes han hecho una gran revisión y tenemos un gran diagnóstico de por qué son victoriosos, y más me quiero enfocar en la parte de una hoja de ruta de cómo abordarlo. Pero yo creo que a nivel muy concreto, yo creo que es la pérdida de la autonomía y de la soberanía individual cuando las tiranías triunfan. Porque cuando los individuos ya no están dispuestos, ya no creen en su tradición, en sus instituciones para proteger lo que a ellos les pertenece y lo que es suyo, es cuando triunfan estas tiranías. ¿Cómo afrontamos en Guatemala o desde Movimiento Cívico Nacional este proceso electoral? Lo voy a dividir en dos partes y la primera es la parte de la gestión. Se habló antes de los fraudes electorales, de cómo se busca la manipulación de las instituciones para asegurar un resultado. Entonces, desde Movimiento Cívico Nacional, a través de activismo cívico y responsable, nos opusimos creando alianzas con otras entidades para impedir la compra y la modificación del modelo del voto guatemalteco, en donde iban a utilizar cazahuellas de una empresa altamente cuestionada, que es Smartmatic, y habían hecho el contrato, lo tuvieron que retirar, y digamos que todo eso estuvo sucediendo el año pasado. La parte, llamémosle táctica, de cómo querían hacer un fraude y cómo se podía evitar. Pero ahora, del otro lado, y algo muy importante que no podemos dejar olvidado, es lo que hablábamos de cómo fortalecer ese sentimiento de identidad, ese sentimiento de soberanía y de autonomía, en donde yo, ciudadano, tengo que tener el derecho de ser el dueño del fruto de mi trabajo. Y nadie puede arrebatármelo, ningún gobierno político, ni nadie debe poder, ni una mayoría, ¿verdad?, puede tener la capacidad para afectarlo. Entonces, con ese contexto y hoja de ruta, vemos que en Guatemala puede que en el corto plazo la amenaza antisistema se vea tal vez no inmediata, pero es justo cuando no se ve inmediata que es el mejor momento para actuar. Es el mejor momento, nosotros creemos, para impulsar la educación cívica y un sentido de pertenencia, de patria, de país y de rescate de las instituciones guatemaltecas. Hay una frase de Franklin Roosevelt que dice que la democracia no puede tener éxito a menos que los que expresan su elección se preparan para elegir sabiamente. Y la verdadera salvaguardia de la democracia, por lo tanto, es la educación. Y yo creo que, para mal, en muchos países de Latinoamérica se ha utilizado la falta de educación. Y vemos cómo se ejecuta esa y se promueve esa frase que el populista ama tanto a los pobres que los multiplica, porque dependen de que la población esté en una situación de pobreza, en una situación precaria, para hacerlos dependientes así del gobierno y de las medidas populistas. Entonces, ¿cómo abordar y generar ese sentido de identidad y de unidad y de patriotismo en un país en donde sí hay pobreza, hay retos, pero también hay esperanza? Y yo creo que también, de alguna forma, y lo platicamos también con Eduardo, viendo algunas experiencias, por ejemplo, en Vox de 100 puntos, cómo recoger esa identidad, ese sentido de lo que le da esperanza, ánimo y confianza a los ciudadanos y a los guatemaltecos de seguir trabajando. Vamos a realizar una serie de grupos focales a nivel nacional para identificar los sueños y necesidades de los ciudadanos y reescribir, definir esos conceptos claves
de qué es el gobierno, qué puede hacer el gobierno, qué debería de hacer, cuál es la función, los frenos y contrapesos para ir construyendo a lo que hacía referencia al inicio, que el individuo sea esa salvaguarda de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho. Porque si el individuo está convencido y tiene claro que es un fin como sí mismo de poderse realizar como persona, lo va a proteger. Si ve fortalecida la tradición de la familia, de la libertad de empresa, del emprendimiento y del comercio, lo va a defender porque lo cree. Pero vemos que en las últimas décadas en la región nos han atacado nuestra propia esperanza y nuestra propia capacidad de creer que nosotros por nuestra propia iniciativa podemos salir adelante para entonces así volver a la población dependiente de estas medidas populistas que han sido mal utilizadas para avanzar en las tiranías que vimos anteriormente. Entonces, yo creo que si pudiera hacer una síntesis de cuál es nuestra función como sociedad civil, es empoderar al ciudadano, empoderarlo en sus mismas capacidades de lo que puede alcanzar, de lo que significa la tradición de su familia, para que lo proteja y realmente sea esa salvaguarda y ese último, pero también primer contrapeso al poder público. Es un tema de narrativa y lo hemos escuchado, que la narrativa es importante, que las ideas culturales también, pero tenemos que empezar a ponerlas en práctica. Tenemos que creer también en los jóvenes. Guatemala tiene una población donde el 70% de la población tiene menos de 30 años. Entonces, ¿cómo podemos darles esa esperanza, herramientas para que confíen en esa tradición, para que confíen en que por ellos mismos pueden salir adelante y que no necesitan de medidas populistas ni socialistas para salir adelante ni para realizarse como personas, ellos mismos ni su familia? Es una dinámica cultural de ideas que el reto fue cómo partimos del concepto a ponerla en práctica. Y era lo que les decía, que pusimos en práctica la idea de Vox de 100 puntos, la tropicalizamos a Guatemala, ¿verdad? Hablamos de sueños y necesidades de los ciudadanos y que entonces empoderar a los ciudadanos y que eso sea abordado por el próximo gobierno de turno, empoderar a los ciudadanos para que ellos sean el verdadero contrapeso de toda esta corriente que vemos. Y la invitación también que lanzo aquí a todos es que antes del próximo encuentro que hagamos en Foro Madrid, podamos trabajar juntos y podamos encontrar lecciones aprendidas, cosas que han funcionado en otros países, cómo tropicalizar mensajes, tácticas para poder avanzar en nuestro día a día. Y yo digo muchas veces que solemos ser muy buenos porteros y defensas, pero mediocampistas y delanteros a veces nos cuesta echar los goles. Entonces tenemos que hacer esas alianzas, haciendo la analogía con el lienzo, hacer las alianzas para esa reconquista de nuestras instituciones, de nuestra tradición, para proteger los derechos fundamentales del individuo y realmente que el individuo pueda ser ese contrapeso a las tiranías y a las medidas socialistas, dándose cuenta que es un fin en sí mismo y que puede progresar sin necesidad de estas medidas. El proyecto que hicimos que aglutina todo esto se llama Yo Voto Mejor, y en las redes de Movimiento Cívico Nacional, MCN Guatemala, pueden conocer más si están interesados, completamente abiertos a poder brindar como colaboraciones o si quieren aprender o incluso, lo más importante, también aprender de ustedes. Gracias. Muy bien, nos han pedido que seamos breves, así que hemos pisado el acelerador. Seguimos entonces con las elecciones en Paraguay, que serán el 30 de abril.
Se eligen presidente, legisladores y gobernadores. En el caso de Paraguay no hay segunda vuelta. Hay dos punteros con porcentajes cercanos al 40%. Santiago Peña del Partido Colorado, Efraín Alegre de la Concertación Nacional, que tiene como eje al otro gran partido tradicional de Paraguay, el PLRA. Para esto tenemos a Fidel Zavala, que es senador por el partido Patria Querida, ingeniero agrónomo, presidió la Asociación Rural del Paraguay y otras entidades ligadas a la actividad agropecuaria. En el 2009 fue secuestrado por el grupo guerrillero EPP, por lo que una de sus líneas de trabajo desde el Senado es la lucha contra este grupo armado y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ha participado en la primera cumbre conservadora de las Américas en el 2018 y en otros importantes foros internacionales. Adelante, Fidel. Gracias, Emilio. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la Fundación Disenso por la invitación, a sus representantes, también a Alejandro Peña Esclusa, a Edmali y a Eduardo, que realmente nos invitaron y mantiene unida la tropa. Para mí es un honor ser parte del Foro de Madrid. Comentar y describir un poquito a Paraguay. Paraguay es un país en el corazón de América del Sur, 406.000 kilómetros cuadrados, es un país mediterráneo, pero tiene muchas capacidades, ¿verdad? Un país pequeño pero sorprendente, es un país que tiene crecimiento en su Producto Interno Bruto constante, positivo, ¿verdad? Llegamos a crecer cerca del 15% en los últimos 15 años, ¿verdad? Es el cuarto exportador de soja, sexto productor, séptimo exportador de maíz, primer exportador de azúcar orgánica, primer país líder exportador de energía eléctrica, el 85% de su energía eléctrica es renovable, proviene de dos represas hidroeléctricas importantes, ¿verdad? Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? Itaipú creo que es la primera a nivel mundial, yerba mate, etcétera, etcétera, pero como muchos países de la región es un país rico, mal administrado. Nosotros salimos de la dictadura en el año 89, nuestra constitución data del año 1992. Como lo había dicho Emilio, nosotros no tenemos reelección a presidente, sí a los cargos plurinominales. Tenemos desde hace un año aproximadamente el desbloqueo de las listas. Antiguamente eran listas cerradas, hoy tenemos listas abiertas o votos preferenciales, todo un nuevo desafío para la sociedad paraguaya, en el sentido de que las listas abiertas son poco fraternas y son desgastantes desde el punto de vista económico, pero son los desafíos que tenemos para poder elegir verdaderos políticos con visión de Estado y dejar aquella politiquería que genera clientelismo, corrupción, enfocarnos un poco a construir instituciones públicas, institucionalidad que sirvan por igual a todos los paraguayos. Ese es el desafío, ese es el mensaje que nosotros venimos vendiendo y defendiendo. Y creo que históricamente el Partido Colorado, como lo mencionó Emilio, tiene cerca de 35 años, o sea, durante la dictadura y después de la dictadura, 35 años en el gobierno, con su acierto y sus errores, responsable de todas las malas prácticas que tenemos. El Partido Liberal, en alianza con sectores progresistas, logró colocar a Fernando Lugo, representante del Foro de San Pablo, por un periodo muy corto. Fue el peor periodo para la historia democrática del Paraguay en el sentido de cómo sus instituciones se iban debilitando, a pesar de que tenía viento de cola en los ingresos fiscales, ¿verdad? Por la alta producción, por los altos precios de los commodities. Él fue víctima del juicio político a través de sus acciones propias como jefe de Estado. Se le lleva adelante un juicio político, es destituido. Yo no sé si ustedes recuerdan que Paraguay fue vedado del Concierto de las Naciones en aquella oportunidad. Como hubiese querido que en aquella oportunidad existiese el Foro de Madrid y Paraguay no haya pasado lo que pasó, motivo por el cual hoy nos impulsa a seguir apoyando y empujando esta iniciativa. Maduro, en aquel momento canciller de Hugo Chávez, ingresa al Palacio de Gobierno después de
una convención del Foro de San Paulo y temas ambientales en Río de Janeiro, la cumbre de Río de Janeiro, donde él arenga a las Fuerzas Armadas a que se levanten. Las Fuerzas Armadas, gracias a Dios, muy respetuosos a la Constitución paraguaya, institucionalistas, dijeron: nosotros no estamos a favor, vamos a respetar los procesos, y efectivamente así ocurrió. Fernando Lugo termina con un juicio político, y en aquel momento los países aliados al socialismo del siglo XXI tuvieron injerencia y vedaron al Paraguay hasta que pudimos demostrar a través de misiones internacionales combinadas entre sector público y privado, demostrar que el proceso había sido un proceso constitucional certero y que efectivamente estaba adecuado al derecho de la Constitución, a las leyes de la Constitución. A partir de ahí, los representantes de la izquierda comienzan a tener injerencia, ya conocían el poder, tenían oficio, comenzaban a permear instituciones, ¿verdad? Tanto es así que buscan espacio de poder, con ello es cargo o plata o recursos económicos. Esto es una realidad. Terminan permeando instituciones como la Corte Suprema de Justicia, donde hoy tienen un representante, también en el Tribunal Supremo de Justicia Electoral, también en el Consejo de la Magistratura, que es donde se eligen jueces, fiscales y ministros de corte. Entonces, estas son señales importantes que tenemos que nosotros estar atentos. Paraguay tiene un sistema electoral, yo conozco el modelo brasilero, me tocó estar como veedor, también en Colombia. Vimos las falencias, ¿verdad?, que tienen estos países, ¿verdad?, donde tenemos el registro cívico manejado por una institución, el tribunal electoral manejado por otra institución y las máquinas contratadas al servicio y muchas veces proveídas por países afines al pensamiento del socialismo del siglo XXI. En el caso de Colombia las máquinas son españolas, en el caso del Brasil sus máquinas son, ya lo dijo mientras el que me precedió en el uso de la palabra, son venezolanas, Smartmatic. Paraguay tiene la ventaja de que nuestras urnas nuestras máquinas de votación son electrónicas. La lectura de la boleta electrónica se hace a través de máquinas electrónicas, ¿verdad?, donde efectivamente salen los boletines de manera directa, se deposita en una urna física. El escrutinio tiene la obligación de ser público. Lógicamente nuestro proceso, después de haber visto el proceso en nuestro país, es un proceso limpio, transparente, donde nosotros fracasamos en el control de las mesas electorales. Digo nosotros, ¿verdad?, aquellos que buscan fortalecer las instituciones, que efectivamente hayan alternancias y cambios en los países. Creo que nosotros como parlamentarios, a través del Partido Patria Querida, hemos presentado el proyecto del desbloqueo de la lista, hemos presentado el proyecto del control biométrico para que no exista el voto calecita, como le dicen en Paraguay, donde no puedan votar tampoco los muertos. Hemos presentado el proyecto para que la movilidad o el transporte el día de las elecciones, el transporte público sea gratuito, no esté a mando, ¿verdad?, de los grandes partidos políticos que tienen todos los cupos de poder y obedecen a grupos de poder. También lo que nosotros hicimos y creo que tenemos que hacer y llevar adelante es que efectivamente el control de las mesas, ¿verdad?, y en el momento del escrutinio público, ¿verdad?, que se hace terminadas las elecciones, el resultado nosotros lo tenemos en hora y media, es increíble, pero funciona muy bien en Paraguay. Aquellos que vayan ahora para las elecciones van a poder acompañar. Que efectivamente sea una carga pública, como es en muchos otros países, y que efectivamente el voto del soberano sea respetado. Creo que, como dijo Emilio, todo el mundo sabe, yo vengo del sector privado. Para mí la actividad política ya no es tan nueva, son 5 años y vamos por un segundo periodo. Tenemos que seguir fortaleciendo nosotros las instituciones. Recuerdo que en el momento de mi juicio teníamos nosotros al fiscal general, a los jueces y a aquellas personas que me habían tenido en cautiverio. Y la gente de Colombia que nos ayudó muchísimo, ayudándonos a la negociación, gente muy profesional, ¿verdad?, que en aquel momento el presidente Uribe había mandado una comitiva a Paraguay. Los colombianos nos dijeron: Fidel, no cometan los errores que cometimos en Colombia, construyan instituciones porque los grupos paramilitares, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. A partir de ahí tomamos la decisión de entrar en política. Estamos
conscientes nosotros, cuando hablábamos nosotros del socialismo del siglo XXI, luego de mi liberación, que comencé a compenetrarme de este tema, a interiorizarme, mucha gente veía con cierto escepticismo. Hoy esta gente opera abiertamente, libremente. Como lo dijo Alejandro, entren en las redes sociales, van a poder ver cómo ellos terminan permeando, cómo se reinventan como comunismo, como socialismo, a partir de la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Las ideas de Gramsci, cómo las perfeccionan a través de la escuela de Frankfurt, que es el centro de pensamiento, de generación de ideas, cómo ellos terminan permeando y matando nuestros valores judeocristianos, nuestros modelos económicos, ¿verdad? Nuestros modelos de cultura, vida, familia. Eso es una realidad latente que nosotros tenemos. Mucha gente mira con escepticismo. Le pido a la gente que se informe, que esté enterado. Bueno, y terminando acá, ¿verdad? Con esta pequeña descripción de mi país, del sistema electoral, de lo que nos espera a nosotros como país, el desafío que nosotros tenemos. Creo que somos el último bastión. Decirles de que tenemos la obligación de construir, de que los países tienen una obligación histórica, una deuda histórica que tenemos que solucionar, porque si no nos van a, como decía el Martín Fierro, ¿verdad? Nos van a terminar comiendo los de afuera. En ese sentido, les digo, apoyemos siempre al sistema democrático, al Estado de Derecho, respetemos la soberanía, impulsemos el desarrollo a través de medidas económicas, vamos a decir con políticas macrofiscales. Efectivamente, respetemos la vida, la familia, que es muy importante, y no al socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Fidel. El tercer país que tiene un proceso electoral este año es Argentina, y que puede ser clave para toda la región, en la medida en que pueda indicar un vuelco a esta ola, la llamada ola rosada, la última, segunda ola del Foro de Sao Paulo. Para hablar de Argentina, entonces, que tiene sus elecciones el 22 de octubre, con una eventual segunda vuelta el 19 de noviembre, donde van terciando Juntos por el Cambio en la oposición, Frente de Todos en el oficialismo y una tercera fuerza creciente, que es La Libertad Avanza con Javier Milei. Tenemos a Karina Mariani, es analista política, escritora y periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA, Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en Historia, Comunicación Política, Sistemas Políticos y Comunicación Digital. Es editora general de foroargentino.com, editorialista del diario La Prensa, de la Gaceta de la Iberósfera, entre otros medios, y autora teatral premiada. Adelante, Karina. Gracias. Quiero agradecer obviamente la invitación, el interés por las elecciones de mi país. Quiero pedir disculpas por mi alergia incipiente. Vi compañeros de tos por ahí en la platea. Bueno, las mesas que nos precedieron hablaron mucho del contexto general y de que no tenemos, que no tiene tanto sentido analizar aisladamente nuestros países. Me parece fundamental todo esto que se dijo, porque es cierto, tenemos tendencias crecientes muy paralelas en todos nuestros países. Se habló del contexto. Si ustedes me permiten, voy a ponerle contexto al contexto, los voy a aburrir un poquitito con algunos números. En este ciclo electoral que venimos teniendo y que nuestros países van a enfrentar en pocos meses, se inscribe en un ciclo que además viene con, digamos, acarreando la crisis pospandémica. Según el índice que elabora la organización Freedom House de Libertad en el Mundo, en su edición del año pasado, existe una expansión global del autoritarismo. ¿Qué dice este informe? Esta y otras consultoras sostienen que en nuestra región las libertades individuales retrocedieron en una constante de más de 2 décadas, casualmente, desde que el socialismo del siglo XXI empezó a consolidarse como una alternativa aceptable. Son aceptables en el plano internacional. Esto es notable porque plantea un riesgo muy palpable, que la autocracia como modelo de gobierno supere a la democracia liberal en los estándares aceptados. Sostiene este informe, además, que se observa un desánimo democrático. ¿Qué significa esto?
que la gente en nuestra región comienza a no sentirse identificada con la democracia como sistema, ni con los valores republicanos. Según la consultora Ipsos, en Hispanoamérica el 78% de la gente piensa que los partidos políticos tradicionales no están interesados en la gente de a pie. Estas tendencias están directamente vinculadas con el nivel de descontento, que a su vez se relaciona con las constantes crisis económicas, de seguridad y con una crisis muy impresionante, que es la crisis de la esperanza de vivir mejor dentro del sistema democrático. Según un informe de Latinbarómetro, el apoyo a la democracia ha descendido, y escuchen esto, el 51% de la población de nuestra región cree que no es importante si el gobierno en el que viven no es democrático, si llega al poder de una manera no democrática, si en ese sentido resuelve sus problemas. Casi la mitad de la población de nuestra región. Hay otra clave más para el ciclo electoral que vamos a enfrentar. El 13% de la población solamente confía en los partidos políticos. El 20% en los congresos, el 25% en los poderes judiciales y alrededor del 30% en los poderes ejecutivos. Tenés esos números también. Como es de esperar, todo esto golpea principalmente a los partidos tradicionales, que son las alternativas históricas que, como bien comentaba, se vienen alternando y son la cara del fracaso. Sumado a esto, se produce un nivel de fragmentación que provoca que quien resulta electo tiene una enorme fragilidad parlamentaria y política. Todo esto nos lleva a preguntarnos, como bien estabas explicando anteriormente, cómo se va a canalizar este fenómeno y también cómo se va a canalizar en el plano político por fuera de la coyuntura electoral. Déjenme agregar un par de cosas más. En este ciclo los congresos se caracterizan por un mayor nivel de fragmentación. Esto los lleva a construir coaliciones que rara vez tienen coincidencia programática. La otra variable a considerar es que la mayoría de nuestros países, en aquellos en donde se contempla la segunda vuelta, se enfrentan cada vez más a una segunda vuelta, pero además cada vez más a una reversión del resultado de la primera. Desde fines del siglo pasado, el 67% de los que llegaban a la segunda vuelta confirmaban al vencedor de la primera. En cambio, en los últimos 7 balotajes de nuestra región, más del 80% tuvo reversión de resultado. ¿Qué significa esto? Estamos durmiendo sobre un volcán, como decía Tocqueville. Estamos en un ciclo súper volátil. ¿Qué pasa? Nos pone a pensar, en principio, en cómo votamos, con qué objetivo votamos y a quiénes votamos. En el 2023, como bien decía Emilio, están programadas presidenciales que se van a desarrollar justamente en este contexto general y en común de volatilidad. Se caracteriza por una participación muy disminuida y una rapidísima pérdida de apoyo de los mandatarios electos. Esta inestabilidad coincide con el momento en el que el Foro de San Pablo se consolida y comienza a extender sus tentáculos en toda la iberoesfera. En lo que va de este ciclo, lo único que vieron crecer los ciudadanos de nuestra región es la industria política. Esa estructura no paró de crecer nunca, ni en tamaño ni en privilegios. Y es parte de la rotura de la confianza del sistema de representación que tenemos. Esto no es responsabilidad solamente del Foro de San Pablo. Si aumentó la desconfianza de la ciudadanía en nuestras élites, es que también tiene que ver con que los partidos políticos tradicionales, todos abrazaron, o por conveniencia o porque no les interesaba confrontar, la misma agenda totalmente ajena a los intereses de la población, que se impone de una manera autoritaria. Entonces, digitalización de la moneda, adoctrinamiento, perspectiva de género, identitarismo, todos ustedes saben de qué estoy hablando, es lo que tienen como propuestas los partidos tradicionales. Y esto se da de bruces con las encuestas que dicen que el interés de los ciudadanos de nuestra región es principalmente inflación, desempleo, narcoinseguridad. Nada que ver. En este cóctel se suma la actual crisis económica con un alcance que todavía estamos apenas viendo la superficie. Ahora, esta crisis es gracias a las políticas monetarias insostenibles que son las culpables directas de la inflación, de la pérdida de productividad y la pobreza. Y este desmadre
salió de las mismísimas entrañas del sistema que hace que la gente no confíe en él. Recordemos, bueno, quienes nos precedieron lo han explicado muy bien, pero con la primera camada de gobiernos franquiciantes del Foro de San Pablo, el socialismo hizo un estropicio en la región. Miseria, autoritarismo, corrupción, todos sabemos de qué se trata, sumado al éxodo provocado por la dictadura venezolana. Esto parecía que iba a terminar con la opción chavista. Se avisoraron algunas alternativas liberales, conservadoras, que suponían una agenda, un cambio de agenda. Esto fue un espejismo. Los depositarios de toda esa esperanza ni dieron la batalla ideológica, tampoco descollaron como administradores, que se suponía que era su superpoder, y no encararon ninguna de las reformas. En consecuencia tenemos de vuelta a los Kirchner, a Evo, a Lula y todo lo que ya sabemos. Nuestra región es hoy mucho más izquierdista y este proceso de transformación no fue por generación espontánea, porque esto se viene madurando hace décadas, es un trabajo consciente, que está escrito, que está debatido, que está a la luz del sol. Acá no hay conspiración. Dijeron lo que iban a hacer y lo hicieron. El regreso de la izquierda actual parece imparable. Una de las claves que tienen es el éxito que el Foro de San Pablo tiene para canalizar el descontento generado por su propio accionar. Es brillante. Es admirable y digno de estudio la forma en la que los descontentos son fácilmente apropiados por la nueva izquierda. En términos de como la describe Gustavo Bueno, de la izquierda indefinida, que es brillante para cartografiar y reencauzar, mejor que nadie, tensiones, microluchas, resentimiento, y tienen un músculo que nadie más tiene para potenciar la reacción, llevándola al marco de su propia narrativa. Luego, esta izquierda gana elecciones. Es posible poner en duda o en tela de juicio, por lo menos sospechar respecto de la legitimidad de lo que venimos hablando, de cómo elegimos. Pero lo cierto es que el concierto del mundo acepta esas elecciones. Entonces, volvemos. La izquierda luego gana elecciones. A los 15 minutos cae en picada la aprobación del candidato elegido. Notable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el electorado no hubiera sabido qué esperar de personajes como Boric, como Castillo, como Petro? En definitiva, de los desastres causados por los gobiernos del Foro de San Pablo, surgieron tensiones sociales que reimplementaron gobiernos del Foro de San Pablo. En el marco de este contexto, sacamos la bola de cristal, voy a hablar de Argentina. Existe esto lo van a ver también porque es coincidente, una enorme decadencia que envuelve a las dos principales coaliciones que históricamente se vienen alternando en el poder desde el comienzo de este ciclo. ¿Qué se evidencia? Que ninguna tiene la capacidad de reinventarse desde dentro, los liderazgos son muy envejecidos, y que les surge la alternativa de la organización que lleva a Javier Milei a la cabeza. En Argentina el sistema no se atomiza como en los casos de Perú o de Chile. Las coaliciones ofrecen muchos incentivos a los miembros para que no se rompa. Los costos de esta unión, sin embargo, son cada vez más altos. Ninguna de las dos coaliciones logra superar el personalismo de Cristina Kirchner o el personalismo de Mauricio Macri. Son los dos decisores frente a su electorado fiel. Y esto además trae un problema ideológico, que es que ninguna de las coaliciones sabe qué ideología tiene. En la elección ejecutiva pasada, la de 2019, Cristina revalidó su centralidad, pero fue porque se forzó a sí misma a hacer una fórmula vicaria. Ella ya no era una líder del 54%, sino simplemente la mandamás del peronismo. Puso un candidato que todos ustedes conocen, Alberto Fernández, a quien ella desprecia, como la mayoría de la población argentina, pero con este candidato obturó cualquier proceso de renovación interna del peronismo. En el caso de Macri, perdió la elección, pero se retiró con el 40% de los votos.
sin un solo sucesor con carisma que pudiera disputarle la cabecera de Juntos por el Cambio. Como les decía, el problema también es ideológico. Este mito de las grandes coaliciones, de la diversidad ideológica, es una coartada marketinera para no debatir el proyecto que proponen. No tenemos idea. Evitan definiciones claves en cuestiones de fiscalidad, claramente, bioética, relaciones internacionales o el rol frente a la agenda global. El problema de fondo, como bien decía Emilio, que se desprende de este panorama, es que ya no cuenta ninguna de estas coaliciones con el apoyo de más del tercio del electorado. Según los sondeos, el tablero que tenemos es un tablero de tercios. Entonces, estimados, la presidencia puede estar para cualquiera. Aún así, el problema es que el futuro presidente va a tener una enorme fragilidad en su futura gestión. Desde el lado de Cambiemos o Juntos por el Cambio, el candidato más sólido es Rodríguez Larreta. Es el candidato natural por los años que tiene de gestión, porque tiene un gran manejo del aparato y de lo que los argentinos llamamos la caja. Tiene un discurso antigrieta, tratando de agarrar el caudal de votos que está en el centro, pero le está resultando claramente insuficiente y las encuestas lo tienen estancado sin que tenga ni idea de cómo salir. Es una persona carente por completo de carisma y de apoyo. Luego está Patricia Bullrich con un discurso más consolidado hacia los reclamos de seguridad. Acaba de renunciar Mauricio Macri a una candidatura medio fantasma que tenía, pero este renunciamiento fortalece las chances de Bullrich si consideramos que de cada 10 votantes del expresidente, 8 prefieren a Bullrich. Pero Bullrich está condicionada, en principio, por el rechazo de la mayoría de los sectores socios del PRO y, por otra parte, por sus cotidianas inconsistencias programáticas y discursivas. También está tensionada por derecha por Milei, cuyo crecimiento en las encuestas es impresionante. Milei se está nutriendo de un enorme espectro de votantes que roba a las dos formaciones. El 33% de los desencantados del kirchnerismo tiene buena imagen de Javier Milei. Y lo mismo ocurre con el 40% de los desencantados del macrismo. Es decir, Milei está robando de los dos lados. ¿Cuál es la situación de Cristina? Bueno, aparentemente ya se resignó a no retener el gobierno nacional. Lo que no puede permitirse es una catástrofe que arrase con el peronismo. Se intentó la figura de Massa, se lo puso como jefe de gabinete, es una concatenación de fracasos. Entonces, lo más eficiente que posiblemente pueda hacer Cristina es abroquelarse en la provincia de Buenos Aires, donde si se presenta como candidata a senadora, puede tener un triunfo seguro y conservar los fueros, que es lo que ella necesita. Y de paso mantener un bloque más o menos sólido, apalancándose en la provincia de Buenos Aires. La proscripción de la que Cristina habla y que está repitiendo toda la izquierda internacional no existe para nada. Cristina se puede presentar en cualquier cosa. El problema es que, de hacerlo, tendría que aceptar que su techo electoral es bajísimo. Finalmente está Alberto Fernández, que habla de una posible reelección. Esto no existe en la realidad, pero bueno, tiene que mantener más o menos la centralidad por los meses que le quedan, considerando que ya no habla ni con Cristina, ni con Massa, ni con nadie. Esto significa que el peronismo hoy no tiene candidato competitivo para las elecciones presidenciales. El panorama... El panorama de todas estas indefiniciones es de una enorme confusión, les decía. Acá empieza a jugar el factor Milei. Si en un principio el kirchnerismo tomó como positiva la división, digamos, del voto opositor, con los incipientes registros que tenía la campaña de Milei, el auge actual, ahora que ronda el 30%, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque esboza un escenario posible
en el que el peronismo pueda quedar fuera del balotaje. O sea, estamos en terrenos realmente impensados. La potencia, no obstante, con la que ingresa Milei al panorama electoral tiene dos variables que son para tener en cuenta. Una, se nutre del descontento que hablábamos al principio y que todos hemos escuchado en las ponencias anteriores, que es general. Un hartazgo de un Estado que en mi país es usado como coto de caza de la oligarquía pública, cooptado por intereses sectoriales, flujos de riqueza que provienen de la obra pública, todos ustedes saben a lo que me refiero, subsidios sin control, planes sociales, créditos turbios, leyes ridículas, abusos desde todos los poderes, mercados cautivos, cajas sindicales y todo esto hereditario. Milei es una derecha excéntrica que es en muchos sentidos quizás la única posible para hacer frente al paraíso de impunidad que es mi país. Quienes intentan atacarlo por esa característica no pueden entender que su excentricidad no solo no es un problema, sino que posiblemente sea lo que atrae. ¿Por qué? Porque es un tipo tan fuera de cuadro que parece no poder ser cooptado por las redes del sistema corporativo argentino. Por eso, un Milei en los márgenes discursivos, estéticos, modélicos, es casi una garantía de no ser lo que él llama casta. Pero a su vez, el tercio de la intención electoral que sostiene a Milei es muy heterogéneo, más allá del hartazgo que amalgama. En este sentido, la organización política de la opción libertaria está sometida a sus propias tensiones. En el plano del armado electoral es realmente poco seductora y le faltan personajes relevantes que lo acompañen. El sistema de partidos y la forma en la que los argentinos organizamos nuestra oferta electoral y en la que contamos los votos es un sistema diseñado pura y exclusivamente para impedir que la corporación política pierda privilegios. Es así como funciona y no de otra forma. Milei tomó la decisión, veremos si fue acertado o no, de ir por el cargo más alto sin tener ni la experiencia ni la estructura para moverse en un barro que necesita a miles de personas solamente para llenar las listas. Ni que hablar de lo que se necesita para hacer una campaña electoral en el 8º territorio más grande del mundo. Y de las cientos de miles de almas que se necesitan para cuidar nuestros votos. Alejandro Esclusa describió muy bien los riesgos que enfrentamos. Vale decir, Milei entró en la arena del Coliseo armado con una cucharita de plástico. Esta fragilidad viene siendo soslayada por sus votantes en función de que prima un enorme deseo de cambio. Pero es difícil predecir qué es lo que puede ocurrir si en la elección resulta triunfante y qué puede pasar si necesita ocupar cargos y qué puede pasar con su debilidad organizacional. Hay otro factor a tener en cuenta. Toda la intención de voto, todas las expectativas, todos los discursos empiezan y terminan en Javier Milei. No tiene asolado una sola figura que le agregue un voto a lo que él tiene. Ahora bien, Argentina permite que las provincias desdoblen la elección de gobernador de la elección presidencial. Ya termino. Cuando los gobernadores ven que el candidato presidencial que tienen es flojito, tratan de desdoblar para no quedar pegados. Y esto es lo que está pasando con el candidato perdidoso del kirchnerismo. Entonces ya la mayoría de las provincias desdoblaron. Entonces esta estrategia de Milei de traccionar a sus ignotos candidatos en las provincias puede estar dañada. A ver, en la Argentina no basta solamente con denunciar la corrupción y con tener un plan económico. El grave problema va a ser la defensa del statu quo de la corporación política estatal. Van a luchar por su supervivencia. Y en este sentido, tanto la coalición peronista como la coalición opositora no van a enfrentar ninguno de los problemas que realmente tenemos, porque son parte de él. Ante la amenaza del colapso de este sistema, están pensando solamente cómo anular la alternativa. Los modelos en pugna no se ajustan a los viejos parámetros. El debate hoy está en quienes pretenden intervencionismo, control social, ingeniería social y quienes no. Es así de simple. Las dos coaliciones tradicionales traicionaron a sus votantes por distintos motivos y abrazan un compromiso con el programa de gobernanza supranacional que impulsa la agenda mundialista.
frente a esto, el crecimiento de la opción de Milei es un reflejo del hartazgo y del fin del silencio de los sectores medios, del ámbito privado y de los sectores laborales informales y más bajos que se cayeron del sistema. Ya termino. La democracia, la institucionalidad y la libertad están amenazadas, es cierto, pero no por las alternativas a los partidos tradicionales, sino por una corriente contraria a la divergencia. El socialismo ha desvirtuado adrede el significado de democracia para convertirlo en sinónimo de la transformación de la sociedad en lo que a ellos les parece bien. La izquierdización de nuestra región pretende hacer de la democracia liberal un significante vacío, que pueda llenarse de contenido el más conveniente para ellos según las circunstancias, de manera tal que hoy el liberalismo, o sea, la defensa del individuo frente a la injerencia del poder, pasa a ser un fenómeno extremo. La industria política ha convertido al sistema que servía para controlar a los gobernantes en un sistema para someter a los ciudadanos. Por eso la gente descree del sistema. Lo que se viene no es una disputa tradicional. Es un sistema que cruje porque está divorciado de la realidad. No responde a las demandas reales. Los defensores de la libertad tienen un desafío intelectual y político, que es el mismo que ha hecho el socialismo del siglo XXI. Cartografiar, canalizar y brindar alternativas, pero nosotros a las demandas reales. Esa es la batalla de nuestro tiempo y es existencial. Caso contrario de seguir así, la democracia liberal está en peligro de desaparecer. Gracias. Gracias, Karina. Ya cerrando entonces el panel, recapitulemos un poquito muy brevemente. José nos hablaba de la importancia de que la sociedad civil sea un contrapeso en los procesos electorales y se mueva para cuidar el voto y la transparencia. Fidel nos mencionó, por ejemplo, las misiones de observación internacional que ha organizado el Foro de Madrid. Es importante consolidar este aspecto para contrapesar a los mecanismos de observación que tiene la izquierda, que ha copado las misiones de organismos internacionales. Y bueno, Karina nos hacía ver las debilidades que hay muchas veces en la alternativa, la falta de proyectos, de programas y de definición ideológica en los otros partidos. Muchas gracias. Un aplauso para los panelistas.